Recording in progress. Un honor y un gusto tener a un maestro del otro lado de la pantalla. Para los que sabemos a qué suena este trombón, tengo la posibilidad de hablar y de compartir tiempo, de conversar con el grande el maestro Eddie Maldonado de La Preferida. Gratitud, Eddie, por tu tiempo. Valoro mucho que me permitas conversar y hablar de tu música. Bienvenido a este espacio. Gracias a ti por invitarme. Para mí es un doble placer también. Bien, ¿se escucha bien todo? Y se escucha una estática, pero eso también es normal. Acá en Puerto Rico lo que pasa es que desde que pasó la tormenta María, nada ha sido igual. O sea, todo se está como bien lento, comenzando lento. Sí, bueno, vamos a tener un poco de paciencia, aunque esta es una entrevista informal, es muy sincera y la idea es dejar un testimonio vivo con los músicos de nuestro tiempo, de nuestra generación, de este Gracias. sonido que se ha heredado y se sigue transmitiendo. Del otro lado tenemos a Eddie Maldonado, directamente desde la isla que tiene Rocío Amambí, Sonido Coquí, y Borinquen Beda, la isla de la sabrosura, la isla que ha parido tantas orquestas y tantos músicos gigantes. Eh, Nada, estoy muy emocionado, Eddie, debo comentártelo. Para mí ha sido un hallazgo tus álbumes, tus canciones. Te sigo hace algún tiempo. Gracias. Te comento que yo tengo un espacio acá que sería como un bayú en un parque, así como tu bayú en la Blanes, el Solar es un bayú en la calle y se arma una fiesta hermosa. Y muchos de tus temas me han acompañado. De eso es lo que vamos a hablar hoy día. Gracias. Debo preguntarte si puedo preguntar cosas y siéntete libre de compartir cualquier anécdota, cualquier Tú- momento. sí, puedes preguntar lo que desees. Entonces, bueno, mira, yo siempre me pregunto en qué se inspiran los músicos, cómo hacen para componer una canción, cómo hacen para, incluso las canciones que no tienen lírica, cómo hacen para componer la armonía, el sonido, cómo hacen la estructura. ¿Qué podrías comentarnos de esa magia en tus canciones? Bueno, eso es una combinación, porque están los músicos que les sale nato todo, que son como, yo he conocido músicos, hasta pianistas que no leen música, pero son tremendos en su instrumento. Este, y eso todo, es una combinación, un poquito de conocimiento, inspiración, y que fluya. A mí me han pasado muchas veces que por por la noche, estoy tratando de tomarle el sueño, cogerle el sueño, y me viene una idea. Entonces me levanto y antes la grababa en un cassette pequeño, la grabo en el celular, después me siento en el piano y le busco los acordes, la melodía y cosas así. Entonces, tú dirías, Eddie, que no es algo pensado, es como muy espontáneo, muy sutil, es un encuentro que no tiene, no lo vas pensando, sucede. Sí, lo que pasa es que la música es como, por lo menos lo que hacemos arreglo, es como los pintores que visualizan algo en su cabeza y bien lo ponen en el canvas. Pues nosotros lo ponemos en el pentagrama. Me encanta. Su canvas es un pentagrama, está lindo. Un pentagrama de notas, los colores de blancas, negras, difusas. Sí, Eddie, nada, interesante esto que compartes. Eh, y ahora, muchas de tus canciones, o como pasa con el medio de canciones, siempre afectan una emoción, siempre te provocan algo, emoción, alegría, éxtasis, o a veces Ujú. hasta tristeza, melancolía. Eh, Lo ¿tú que pasa es que yo vengo soy ¿cómo se dice? De la escuela vieja, donde se hablaba mucho, las canciones de Rubén Blades son bien sociales, pero yo vengo donde se cantaba y las letras eran más sencillas. Porque recuerdo algo que me dijo un maestro mío. Yo tengo un maestro,
afroamericano, cuando me crié en Nueva York, y recuerdo que él me dijo, cuando tú tengas una idea, esa primera idea que fluye de tu mente, esa es la más genuina, no la altere. Y eso es lo que yo hago. Yo la pongo en pentagrama. Lo único que le hago es armonizarlo, pero no trato de venir más tarde a cambiarlo. A ver, no, esto se oye mejor porque se daña la inspiración. Ah, la inspiración. Sí, Ujú. claro, mantienes el respeto quizá con eso que sientes y lo traduces al pie de la letra. Eh, yo, yo te preguntaba, bueno, uno tiene cosas preferidas, pero el nombre de tu banda es pegajoso, la preferida. Y en esta orquesta tienes un conjunto de maestros, o sea, hay varios Maldonados. ¿Querrás comentarnos cómo estructuraste, cómo hiciste la alianza con los músicos? ¿Son del Fíjate, barrio? cuando yo grabé este CD, Ese CD el- lo tenemos. sí, pues el temita que fue un palo, como decimos por acá, nadie se lo esperaba porque unos arreglos de Cuto Soto, que es tremendo arreglista, y se escucharon, pero no como para qué volver. ¿Para qué volver? Entonces, sí, mira cómo es la cosa. Yo ensayaba una vez al mes en un local y de momento, uno de los músicos, un bajista, que era bajista, ahora está tocando tres. Me dice, oye, Eddie, tú tienes en internet se está escuchando un tema tuyo. Y yo te confieso, yo no tenía una computadora como tal, aquí en mi casa. Yo usaba la que tenía en el trabajo cuando trabajaba. Y comenzaron a llegar muchos emails, especialmente de Colombia, pero muchos, te digo que yo comencé para tener una prueba a imprimirlo y imprimí como una cuarta de una resma de papel. Ahí dejé, no voy a gastar más papeles. Entonces yo le había dicho a los muchachos, mira, me están escribiendo que si estamos dispuestos para contratar y viajar. Y los muchachos que yo tenía, no pese a que eran buenos músicos, pero eran músicos de mucha experiencia, como los que tengo ahora. Y todo, yo le había dicho, mire, saque su pasaporte. Pues cuando llegó el momento que me llegó un contrato de España, fui a España, estuve un mes tocando por allá. Solamente pude ir con 6 músicos, porque los otros no tenían pasaporte. Entonces el pasaporte era medio, ¿sabes? Esto tú no lo consigues de la noche a la mañana, proceso. Y después eso, pues, hubieron músicos que se disgustaron por ellos no hacer lo que tenían que hacer. Yo tenía un pianista tremendo, mira, el único pianista que le ha hecho, aparte de Luisito Marín, las vacaciones Papaluca, ese muchacho que tocaba conmigo, se le había hecho en 2 ocasiones. Wow. Pero era desordenado. O sea, yo lo buscaba y siempre bajaba de su casa, salía tarde, o un desastre. Y la cosa fue que no se montaron en un avión conmigo. Entonces, cuando yo regresé después de ese mes, pues yo voy a reestructurar la orquesta. Y ya tenía el nombre de la preferida. Y estos muchachos que están ahora, te puedo dar los nombres de los muchachos. Claro, claro. Ok, pues mira, en el piano tengo un Ramón Pianola Ortiz. Él es compositor, autor de Como se goza en Borinquen. Ah, ya. Eh, entonces le sigue el bajista es Wilson Rivera. Ese todavía está estudiando en el conservatorio nocturno por la noche. Tremendo, un buen bajista, bien aplicado. En la percusión tengo Edwin Avi Torres, que es maestro de percusión en el pueblo de Guaynabo. En las congas tengo el Jesús Chucho Maldonado, que
él dice que a lo mejor somos familia lejano, sí, pero ese muchacho tiene una marcha en esa conga, mira, tocó 10 años con Tony Croato. Ah, Tony Croato, el italiano que hizo el homenaje a Borinquen. Sí, esos Sí, temas. que se quedó viviendo acá y se convirtió En en Guajiro, boricua. en Sí, Guajiro Boricua. pues, pues tuvo 10 años tocando y viajando por todo el mundo con Tony. Y tocó con la orquesta de Quique Talavera, que era un big band de uno de los hoteles. Entonces está, el más joven es el muchacho del timbal, que tiene muchos recursos. Ese es el más jovencito, el más aplicado. Entonces de ahí seguimos a los vientos. En los trombones tengo a Wilfredo Santos, que Wilfredo ha tocado con la Corporación Latina, está con el Big Band del pueblo de Carolina. Bueno, ¿con quién no ha tocado él? Pero lleva conmigo como más de 10 años juntos. Llevamos juntos tocando. Y los cantantes, el muchacho que canta en esos temas, David Sánchez, él rechazó en sus mejores tiempos, cuando estaba jovencito, una oferta de Willy Rosario y de Bobby Valentín. Oh, mira tú, qué línea, ¿ah? Qué delantera esa. Sí, no, se quedó conmigo porque nosotros tocábamos antes muchas bodas, quinceañeros y las actividades que habían, porque el manager mío era el papá de Ruby Haddock, el difunto, que en paz descanse, Rubén Haddock, ¿Ya? que fue el que organizó el Nuevo Montuno. Pues él pegó aquí el Nuevo Montón y él hacía muchas actividades por toda la isla. Y él nos ponía a nosotros alternando con Ruby Haddock, se acompañaban a Chivirico Dávila, a Wow. Viti Milet, todos esos cantantes venían y a cantar solamente, las orquestas estaban. Y, y fue, entonces tocábamos mucho y era esta cuestión de que él no quería salir, él tenía un trabajo con una compañía de seguros y no quería salir de Puerto Rico a viajar. Entonces tengo también otro muchacho, tengo dos más que se llama Carmelo Vélez, que ese canta también en Borinquen, como se goza en Borinquen, ahí lo va a escuchar la voz, una voz media rara también, pero es buen sonero. Y otro muchacho también, que es un recurso, lo tengo ahí, Iván, porque él toca timbal y toca la timba también. Wow. O sea, Sí, está ensamblada tu banda. Puro pelotero, como diríamos. Sí. Oye, Eddie, vos que traduces el sonido del mambí, de ese pajarito que es el coquí, o sea, Borinquen, esa isla bella, para mí siempre es un tema complicado esto de entrañar la memoria de una isla, ¿no? Tener un ujú, Caribe ahí. Yo vivo en los Andes, acá no tenemos ni siquiera palmeras, pero la diáspora del tambor ha llegado tan arriba y, ajá, y la salsa como concepto musical, más allá del género que sea guaracha, son montuno o el origen, la salsa es un concepto universal y tu orquesta está dedicada a este género musical. sí. Pregunta, eh, ¿por qué el trombón, Eddie? ¿Cómo hiciste para encontrarte con ese instrumento? Bueno, te voy a ser bien sincero. Cuando yo estaba estudiando, yo comencé en el séptimo, octavo, el noveno y décimo grado. Yo estaba en todas las bandas que era de marcha, banda de música clásica y había la banda que era de baile, dance band, le dicen. Y yo un día, cuando yo estaba, creo que era en el noveno grado, estoy caminando allá en Nueva York por la Tercera Avenida y escuché una salsa y yo me fui a ver y no era nada menos que Eddie Palmieri con Barry Roger y José Rodríguez en los trombones. Mira, mira, yo vine con la camiseta de Palmieri y dije, voy a entrevistar a un Eddie, me voy a vestir de otro Eddie. Pues yo me quedé así mirando esa banda y desde ese momento yo dije, no, yo voy a cambiar de sax tenor a trombón. Y mira que cuando yo estaba en ese noveno grado, había pasado por la orquesta de la escuela Bobby Rodríguez, que es de la compañía. De la compañía, Sí, Recuerdos de tocaba una, Arcángel.
Pues me dio, él salió de esa intermedia y me dio una audición y me dijo que si yo podía ir a unos ensayos. Y yo en eso, mi mamá era bien estricta. O sea, mi mamá, como en Nueva York era, imagínate, las ciudades que son bien volátiles. Y mi mamá me dijo, cuando yo le dije que tenía que ir como a las 8 de la noche a un ensayo por allá en la 120 me dijo, no, usted no va para ningún sitio. Y, y yo dije, pues, saxofón tenor, ahí, y me compré un trombón en 10 pesos. Oh, mira, qué anécdota. Entonces, en ese mismo año, no, yo hice el 10.º grado, entonces el 11 y el 12 lo hice acá en Puerto Rico. Mami se tuvo que trasladar a Puerto Rico porque vino a cuidar de sus papás que estaban ya en viejitos y necesitaban a alguien que los cuidara. Y aquí, mira cómo es la cosa, conocí a Gunda Merced, el de Salsa Fever, Ah, sí. y Gunda me dice, mira, yo tengo un maestro para ti. Vete al pueblo de Guaynabo el sábado como a las 9 y me espera allí y me presentó el maestro mío que tuve 3 años con él, el nieto de Juan Morés Campo, el compositor de la danza famosa de Puerto Rico. La bomba. Sí, y ese señor era bien estricto. Bueno, era como eran los campesinos aquí, de una camisa blanca con todo el calor, abrochada acá arriba, hasta acá y un pantalón khaki. Así era él, y sentado bien estricto. Entonces recuerdo que me dijo, usted no va a ser músico hasta que usted toque una, una, una bomba o una danza mía. Y en esos 3 años que estuve allí, estuvimos, de los músicos que me recuerdo, estuvo Lenny Prieto, el que es pianista del Gran Combo. Sí, sí. Sí, pues Lenny estuvo haciendo la preparatoria para el conservatorio. Y no sé si tú has escuchado la charanga de Luis Samó, que es la única charanga que hay, la En Puerto criolla. Rico. Ah, no, no, la charanga criolla, ¿no? No, no, Ok, voy a buscarla. sí, búscate, esa es la única charanga y él la ha mantenido por bastante, él la tenía antes de la preferida. Y él estaba allí también, que él es flautista y él estaba haciendo la preparatoria para el conservatorio también. Y de allí terminé, hice un año en el conservatorio. Después tomé un curso por el colegio Berkeley, que era de composición y arreglos musicales, y tomé clase como por un año con un profesor de armonía avanzada, el señor Robert González, que ya no están en esta tierra, ya esos señores se fueron. Los maestros, sí, nada. Qué viaje musical, Eddie. Qué viaje. Yo pensaba, o sea, ahora que me cuentas, por ahí, inevitablemente Barry Rogers es como tu padrino, Palmieri, ¿no? Pero en tu Ujú. familia, en el núcleo más cercano, además de tu persona, ¿quién más respiraba y hacía música en tu familia? ¿Quién más era músico? ¿Tu abuelo, tu madre? En mi familia, el hermano mío, porque yo heredé la preferida del hermano mío. Él tenía un grupito, pero no se llamaba La Preferida, se llamaba La Libertad. Entonces, cuando él se fue, se enlistó en el ejército, pues yo la heredé y le cambié el nombre. Porque había una preferida en Nueva York que era la de Vizcarrondo, pero ellos nunca, ¿cómo se dice? Ellos nunca inscribieron el nombre ni nada, porque yo llegué a hablar con ellos, con el saxofonista que tenían allá, y nunca inscribieron el nombre. Y ahí tocaba un muchacho que tocaba en la escuela también, Jaffy Pickard, el bajista, muy bueno también, muy bueno. Y Nelson de Jesús, el cantante. Nelson de Jesús, claro. Oh, qué anécdotas. Entonces, tu hermano es el núcleo más cercano familiar con respecto a la música. Exacto. Pero esto, yo le digo que uno tiene que ser, porque mi hija estudió piano. El hijo mío estudió bajo en la Escuela de las Artes. No siguieron el camino. O sea, esto tiene que salir que a ti te guste.
que lo sientas realmente. Claro, Este, no. y yo comencé, cuando me comenzó a gustar la música, yo recuerdo para la despedida de año allá en Nueva York, pues los boricuas, igual que todo diferentes países que viven, siempre son bien unidos. Y en una despedida de año, un tío nos recogió y nos fuimos a un apartamento donde había un montón de personas mayores. Yo tenía como 8 o 10 años. Y yo recuerdo cuando pusieron a aquel disco de Pi Rodríguez, Like It Like That, todas esas cosas. Y yo escuchaba, entonces el tío mío me cogió por la mano y me llevó frente a la bocina. Y ahí yo estuve toda la noche, Wow, escuchando. wow. Y después de eso fue que entré en las bandas escolares. Esta pregunta es compleja porque sé que va a ser difícil responderla, pero ¿qué es para Eddie Maldonado la música? ¿Qué significa para ti la música? Bueno, mira, la música es una arte de las artes donde te da varias cosas. Primero, la disciplina, que uno sabe que uno tiene que ensayar para mejorar su, su proyección, tanto en el instrumento como conocimiento en música. Te da una libertad de uno expresarse, y expresarse en diferentes formas, porque hay muchos músicos que yo conozco que dicen, ay, no, si cuando yo estoy haciendo un solo en el instrumento, exacto, eso es una forma de expresarte, pero yo lo hago también, no solamente en instrumentos, sino en el pentagrama. Claro, Y música, a mí, yo le digo, mira, cuando los hermanos míos nos criamos allá en Harlem, en Nueva York, en el barrio, aquí, sí, en el barrio latino, y eso, la calle estaba fuerte. Los hermanos míos se metieron en problemas, eso yo no lo de eso, con pandillas y cosas así, pero yo nunca estuve en eso. ¿Sabes por qué? Ahora después que los años le dan a uno más sabiduría, porque cuando los hermanos míos se iban para abajo a jugar, yo estaba me quedaba en el cuarto con el saxofón practicando todos los días, ¿ok? Y que en la música uno ve de todo, pero yo he sido siempre una persona organizada y limpio, nunca, que si visto cosas extrañas, claro, que sí, eso no lo puedo negar, pero no solamente está en la música, está donde quiera está. está donde quiera, es condición humana, de acuerdo. Sí, es Ujú, difícil, difícil separar al artista de la persona o al arte de la persona. Sucede mucho. Hay personas que son arrastradas, hay estos mitos urbanos. Tú, ujú. tú debiste conocer a muchos de estos personajes. Yo entrañablemente tengo una fijación con Curet, Alonso, Tite, ya que has hablado Ajá. de Guaynabo, eh, de la isla, además de estos músicos que fueron tus profesores, eh, has mencionado algunos, a Bobby Rodríguez, has mencionado a Valentín, a Papo Luca, a la gente de Gran Combo. ¿Qué otros músicos te han inspirado? ¿Con quiénes has tocado? ¿Con quién tienes las relaciones más cercanas? ¿Cómo haces cuando le dices a alguien, oye, hice esta canción, la escuchas por mí, qué me aconsejas? Pues fíjate, cuando yo estaba estudiando con el maestro mío, él me llevó como en 3 o 4 ocasiones, he tocado con una orquesta que era de un cantante, Vitín Garay, que era un baladista como lo era José Luis Monero. Y me llevó para que yo cogiera la experiencia en una tarima con el instrumento. Después, en otra ocasión, tocando en un barrio aquí en San Juan, alternamos con Tommy Olivencia. ¡Wow! Y el mismo Tommy vino y me dio su tarjeta, que la tengo por ahí guardada, y me dijo, llámame la semana para que vaya a un ensayo, pues tú lees música, eso fue lo que... Y yo digo, bueno, yo leo, pero hay que ver cómo están los papeles. Y fui a un ensayo, y yo recuerdo que en el ensayo
el otro muchacho que estaba en el trombón, ensayamos como tres temas. Y el muchacho me dijo, está bien, tú das el grado para tocar segundo trombón, pero entonces lo que se me quedó en mi mente fue que me dijo, lo que pasa es que aquí tú no vas a cobrar semanalmente, aquí puedes cobrar una vez al mes, o algunas veces hay muchachos que llevan 2 meses sin cobrar. Y yo dije, no, no, fíjate, me quedo en casa mejor. Claro. Sí, Que es la parte ingrata del arte y de la música. A veces, sí. No, no, que Tommy tenía tremenda orquesta, porque a mí me gustaba esa orquesta. Era que en la forma que manejaban, parece que había ya muchos problemas internos. sí, sí. Eh, nada, es la música. Has hablado de tus hijos, has hablado de la disciplina, lo difícil que es apasionarse de algo y sostenerlo en el tiempo. Porque parece algo fácil, pero la disciplina y la constancia, eh, Esa era número uno. Es como en todo en la vida tú tienes que tener una disciplina. Si no la tienes, tú vas a ser un vagabundo andando por el mundo, ¿entiendes? No, porque todo está tu trabajo. Si tú llegas tarde, mucho te van a despedir. Si no haces tu trabajo también, te van a despedir. Y en una orquesta pasa lo mismo. Hay que tener constancia y disciplina. sí, de acuerdo, muy de acuerdo en eso. Constancia y disciplina son sinónimos que vencen al talento y son esenciales para aquel que decide el camino de la música. Sí, Eddie. Ujú. Eh, bueno, de paso yo menciono por aquí y le agradezco mucho al Tino del Solar Latino, que es un colombiano que está loco y que comparte música en el mundo. Y él se encarga de hacernos llegar a las otras personas que estamos alrededor de la esfera Ajá. de nuestros músicos. Y es gracias a él que uno vuelve a circular o poner en bandeja, porque es tanta música que uno a veces dice no me alcanza la vida para escuchar tanto. Tú hablas, me dices de DJ Chino. El DJ Tino de Felipe de Solar Latino, Felipe Varela. Un buen, Chino, tremenda persona. sí, entonces justo con él estábamos hablando y me pasó este tema. Yo no, todavía no me hago amigo de la palabra resiliencia, no la entiendo muy bien. Entiendo la esencia, pero a veces siento que es necesario decir basta porque nos hemos acostumbrado a aguantar cosas que nos Ajá. superan, como uno no puede ser resiliente con la guerra o con la violencia, puede entenderla, pero a veces hay que decir no. Sin Pues embargo, mira, encontré tu tema, el último álbum que se llama como de esta forma, Resiliencia 2, y hay un tema hermoso que está sonando ahorita. Contanos un poco de esta última producción, cómo lo hiciste, en qué te inspiraste, pues contrario al primer CD, que el título es Al fin contra viento y marea. contra viento y Ese, marea. sí, ese título fue porque yo estaba tocando una boda. Y era una boda de un primo mío y viene otro primo mío que ya está, está bien mayor, sí, y se había retirado de la compañía en donde él trabajaba y se puso así, al frente de la orquesta. Entonces me dice, Eddie, ¿tú no has grabado? Y es bueno, yo he tenido un poco de mala suerte porque yo había filmado con Orfeón, que es una disquera de México. En aquel tiempo No, era multinacional. no Mazacote, era otra orquesta, era otra disquera. Ajá. Pues la cosa fue que Orfeón, yo firmé por 5 años y íbamos a sacar un ADP por año. Entonces, mira lo que sucede. Me llamaron de la oficina que tenían aquí en la 15, en la parada 15, y me dicen, mira, que esta gente, no, a mí me llamó un señor que en paz descanse, que se llama Miguel Guindín, que era un coleccionista de discos, de vinilo, pero de los grandes aquí en Puerto Rico. Y me dice, Eddie, ¿tú todavía estás firmado con Orfeón? Y sí, sí, yo estoy firmado. Se supone que ya el mes que viene entremos al estudio. Me dice, mira, él trabajaba en un banco y me dice, pásate, ver a ver por qué esa gente tiene problemas y están en el capítulo 11 de quiebra. Oh, Y yo averigüé
y era que el que estaba acá a cargo de la oficina en Puerto Rico era un señor él era argentino y se defalcó, se llevó creo que $30,000 de la compañía y Mira, ellos decidieron que iban a cerrar la compañía y yo estaba pillado con un contrato. Pues yo me moví y conseguí, me recuerdo ese señor, un señor de nombre Ney Rivera, es un baladista dominicano. Ya debe haber fallecido porque él tenía como 60 años en aquel tiempo. Y Ney fue, gracias a Dios, el que me consiguió el release, que yo lo cogí, lo tengo bien guardado, porque si no hubiese yo estado amajado a esa compañía. claro, Entonces claro. yo le cogí miedo a eso. Entonces, el primo mío, cuando me vio allí, el primo mío me dice, mira, Eddie, yo me retiré y me dieron un dinero de retiro. Tú no puedes creer, me hizo un cheque por $5,000. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y me dice, eso es para ti, Eddie. Graba, métete en el estudio. Y con eso fue que hice esto. Y por eso lo titulé Al fin contra viento y marea, Contra porque bien, no, fue, no, ese álbum es tremendo. Ahí está Chiqui Guajira, Bayona Blanes, ajá, La Indiferencia, ¿cómo es de este? Ahorita se me va la teja, no me acuerdo todos los temas, pero por sobre todo en Sudamérica suena mucho tus temas, tus canciones, Eddie. Entonces esta anécdota me encanta que la compartas porque sí, la música es una elección de camino contra viento y marea, que a veces uno ujú. dice, ¿para qué volver a la música si podría ser tan ingrata? Pero uno vuelve siempre. Sí, no, pues, entonces cuando comenzamos a grabar ese Al fin contra viento y marea, yo le toqué en la puerta a muchos músicos amigos míos, Cuto Soto en el trombón y arreglista, este, Toñito Vázquez, que en paz descanse, el otro trombonista, que le dicen era el trombón nacional de Puerto Rico, que él falleció hace 2 años. También usé los pianistas, usé uno que estaba conmigo y usé otro que tocaba con todas las orquestas que habían. Sí. Los bajistas son los que yo usaba y los cantantes, Y bueno, pero más o para- menos nos quedan unos 5 minutos. Esto se acaba. Yo siempre termino la entrevista con ganas de una segunda temporada. Pero una vez más, agradezco tu tiempo, las anécdotas, Eddie. Me gustaría que, si puedes, si te es posible, ¿qué consejo le dejarías a alguien que se decida a la música, a un trombonista? Porque es un sonido náutico, es un sonido tan indispensable en la banda, en la salsa por lo menos. ¿Qué podría sugerirle a alguien que se dedique a la música? Y creo que con esto nos despedimos. si le gusta el instrumento, dedicarle tiempo al instrumento con mucha disciplina. Y a las personas, mi legado es, si tiene un sueño, no abandone el sueño. O sea, siempre tenerlo ahí porque en algún momento se le va a hacer real ese sueño. Sí, sí. ¿Dónde te encontramos en Puerto Rico? ¿Tienes redes? ¿Hay un número de contacto? ¿Cómo encontramos la preferida? ¿Dónde encontramos tus discos, tu música? Pues estamos ahora trabajando en el arte del volumen 2 Resiliente. Yo espero que ya entre un mes o antes de 2 meses esté listo. Y yo estoy en Trujillo Alto, en Puerto Rico. ¿Quiere el teléfono? 787-438-1935. Ese es el mío, el vitalicio. El vitalicio, sí. Y sí, es por sobre todo eso, Eddie. Yo voy a intentar hacer un video este domingo de la gente bailando alguno de tus temas. Bayou en la Blanes es uno de mis favoritos y para qué volver también. Eh, Ujú. entonces, prometo hacerte llegar un video de la gente gozando tus temas Gracias, y nada, debo despedirme agradecido con tu tiempo, con lo que compartes y por sobre todo porque eres un ser excepcional que sigue siendo músico en este mundo que tanto necesita de sonidos que nos cambian. gracias, gracias. Ha sido un placer para mí enorme porque como músico
me agrada que mi música guste, que eso es el principal objetivo. Sí. Tu música nos gusta y tu música nos hace bailar. Tienes doble punto. Gracias, Sí. gracias, Eddie, gracias. saluda a los trombones desde mi parte. Te seguiré escuchando. Saludos a la preferida y estaremos en contacto. Una buena Gracias, tarde y un abrazo solar desde estos Andes. gracias, gracias, Nos vemos gracias. pronto. Adiós. Ok, sí, ok, bye.